rápido han comenzado a estudiar otro capítulo. Pero lo primero es la sangre. Entonces, etapa embrionaria, en la etapa de somite, aparecen los primeros islotes celulares y simultáneamente los vasos sanguíneos. Entonces las primeras moléculas de hemoglobina se forman en la etapa embrionaria. Y así sucesivamente, como vamos a ver, hasta 5 tipos de moléculas de hemoglobina. Muy bien, entonces vamos a hablar de la fisiología de la sangre. Y el concepto más simple, desde el punto de vista fisiológico, decimos que la sangre es un compuesto. Claro que es un compuesto. Creo que acá no está. A ver. Es el plasma. Entonces, en el laboratorio vamos a distinguir la sangre en una muestra que vamos a obtener, una muestra venosa con anticoagulante, y vamos a observar la sangre. Y a medida que pasa el tiempo, por diferencia de gravedad, las células se van yendo al fondo y resulta que se separa la interfase. Acá están los glóbulos rojos, ¿no es cierto? El paquete de glóbulos rojos, y aquí está el plasma. Básicamente los glóbulos rojos están en el fondo, formando un paquete. Y vamos a estudiar la proporcionalidad de este volumen total respecto al volumen de glóbulos rojos, como vamos a ver. Si esto es A, vamos a ver esto es B. Entonces, la sangre es un compuesto líquido que tiene en suspensión 3 grandes familias de células. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que se van poniendo en la interfase, y las plaquetas que están suspendidas en todos los volúmenes, en el plasma y en el paquete inferior. Separar las plaquetas tiene una tecnología de 2 tiempos de centrifugación, una lenta y otra fuerte. Pero el paquete globular simplemente podemos observar una sedimentación por gravedad o en forma acelerada por centrifugación. Entonces, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas son los componentes fundamentales de la sangre. Son células especializadas. Cada uno cumple una función específica, primordial para la homeostasis y la fisiología de todos los tejidos del organismo. Por ejemplo, los glóbulos rojos, estas células bicóncavas, están diseñadas fundamentalmente para el transporte gaseoso, oxígeno y anhídrido carbono. Entonces, la capacidad respiratoria de la sangre descansa en esta célula. Tiene una molécula transportadora de oxígeno. De la respiración externa se satura los glóbulos rojos de oxígeno y distribuye hacia los tejidos, hacia la respiración interna. Hay tejidos que sin oxígeno
no podrían sobrevivir más de 3-4 minutos, como el tejido cerebral y el miocardio. Por eso, lo primero que se forma en el embrión es la sangre. Y los tejidos, como producto del metabolismo, el anhídrido carbónico es transportado por una parte de la molécula de hemoglobina hacia los pulmones. Esa es la función respiratoria básica. Entonces, el glóbulo rojo tiene una capacidad respiratoria que corresponde a la capacidad respiratoria de la sangre. 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Entonces, de esta relación podemos deducir la capacidad respiratoria de la sangre. Entonces, si una persona tiene 14 gramos de hemoglobina, su capacidad respiratoria será 1.34 por 14% por su volumen sanguíneo total. Y el volumen sanguíneo total se relaciona, volumen sanguíneo total se relaciona al peso corporal. Como vamos a ver, por ejemplo, en el varón, 62 mililitros por kilogramo de peso corporal es el volumen sanguíneo total. Y en la mujer promedio, 59 por kilogramo de peso corporal, 54 mililitros en el varón y en la mujer. Entonces empezamos a conocer el volumen sanguíneo total relacionado al sexo y al peso. Entonces, cuando un paciente va al banco de sangre, por eso lo pesan, ¿no? Va a donar. Tenemos que saber su volumen sanguíneo total. Imagínate, si pesa 40 kilos, no le vamos a sacar la misma cantidad que a un donante de 70 kilos, ¿no es verdad? En promedio decimos que una donación de una unidad es medio litro, 500 ml. Eso es en promedio. Pero se debe donar de acuerdo al peso corporal, de acuerdo a su volumen sanguíneo. Entonces todos tenemos un volumen sanguíneo total de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo al sexo. Ahí está. Esas cifras son promedio. 62 es el promedio y 59 mililitros es el promedio. El trabajo de investigación lógicamente tiene una variación, pero el promedio para efecto de nuestros cálculos de acá en adelante es eso. Esto simplemente es un adelanto de lo que les digo, volumen sanguíneo total. Ya veremos también el volumen plasmático total. Después veremos la masa globular total. Masa globular total se refiere al hematocrito corporal, o sea, la cantidad total del volumen de los glóbulos rojos. Masa globular total. Y volumen plasmático total, el volumen total plasmático, que también se relaciona al peso corporal. Por ejemplo, volumen plasmático, a ver, 33 mililitros por kilogramo de peso corporal en el varón, y en la mujer 34 mililitros por kilogramo de peso corporal, el volumen plasmático. Entonces, podemos deducir el volumen plasmático cuando tenemos el peso corporal. O también podemos deducir el volumen plasmático cuando tenemos el volumen sanguíneo total y el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es la relación del volumen sanguíneo total con respecto a la masa globular.
O sea, si B es el volumen total, A es el volumen de los glóbulos rojos. Entonces, hematocrito igual sería A sobre B por 100. Se expresa en por ciento, hematocrito por ciento. A sobre B por 100. Listo. Entonces, en el laboratorio podemos deducir el hematocrito teniendo una muestra en el tubo o la muestra en un tubito capilar. Medimos estas dos alturas, las relacionamos. Si B es 100%, ¿A qué por ciento es? O sea, A sobre B por 100, hematocrito por 100. Promedio, por ejemplo, un sujeto normal, 70 kilos, 45% de hematocrito. Quiere decir que el 45% del volumen total es glóbulos. Eso se llama hematocrito. Bien, entonces la sangre tiene en suspensión estas tres familias de células: glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. En este caso están en suspensión en el plasma y también en la masa globular. Pero eso no entra en el cálculo del hematocrito, ni los glóbulos blancos. Hematocrito se refiere a la masa globular roja, glóbulos rojos, hematocrito. El hematocrito se relaciona con la hemoglobina en una proporción de 3:1. O sea, la hemoglobina viene a ser la tercera parte del valor aritmético del hematocrito. Si el hematocrito es 45%, es de 3, 15 gramos por ciento de hemoglobina. Entonces, de inmediato, si tenemos un caso de emergencia, un caso de emergencia, por ejemplo, un shock hipovolémico por sangrado, inmediatamente en 3 minutos podemos hacerle a ese paciente el hematocrito. Un tubo capilar a la centrífuga, 3 minutos. Listo, tenemos el hematocrito. No vamos a estar pidiéndole dosaje de hemoglobina. No se puede perder el tiempo en una situación de emergencia. Me basta el hematocrito. Si tiene 21% de hematocrito, tiene hemoglobina pues alrededor de 7. Listo, suficiente, con eso podemos trabajar. Si está chocado, se está chocando, le restituiremos volumen. Hasta que llegue la sangre, le pondremos volumen, cualquier volumen, suero fisiológico, plasma, qué sé. Y le restituimos su presión y lo estamos sacando del choque. No se va a morir por anemia, se va a morir por hipovolemia. Entonces restituimos inmediatamente volumen y ya veremos después. ¿Qué importa que se haya quedado con 7 gramos de hemoglobina? Por eso no se va a morir. Ha perdido un buen volumen de sangre. Ya estaba yéndose al shock, lo hemos restituido con volumen. Si su médula ósea es normal, va a volver a producir glóbulos rojos, se va a acelerar su eritropoiesis, salvo que ese paciente tendría, si va a entrar a hacer operaciones, ahí sí le corregimos su hemoglobina. Le transfundimos glóbulos rojos. Y de esos 7 gramos lo llevaremos pues a mínimo a 11, 12 para que reciba anestesia general. Pero si no, no hay ningún apuro en transfundirle. Y en la parte líquida, entonces, el plasma, la sangre tiene en suspensión una serie de elementos moleculares, como está en la proyección. Lógicamente aguas, proteínas, lípidos, carbohidratos, enzimas, vitaminas, hormonas, sales minerales, etc. Todo esto está en suspensión en el plasma. Si vamos a ver en el laboratorio,
En la primera práctica vamos a observar su color ligeramente amarillento porque tiene pigmentos bilirrubinos. Pero es un color ligeramente amarillento. Entonces, es su aspecto normal. Si estuviera demasiado amarillo, estaríamos sospechando de ictericia, o sea, un trastorno de pigmentos, hiperbilirrubinemia. De aspecto transparente, casi limpio. Y si el plasma estuviera lechoso, entonces estaríamos sospechando, hablando de dislipidemia. Estaría cargado de lípidos, triglicéridos, colesterol, kilomicrones, etc. Pero normalmente el plasma es transparente, ligeramente amarillo. Y en el hematocrito, ¿dónde vamos a observar los glóbulos blancos? En la interfase, acá una capita nacarada ligeramente, que no llega ni a 1 ni a 2 milímetros. Estos son los glóbulos blancos. Si esta capita llegara a 2-3 milímetros, estaríamos hablando de un caso patológico. Ese paciente tiene por lo menos más de 80-100.000 leucocitos. En vez de tener 5 a 10.000, tiene 80-100.000. Solo viendo el hematoma. Estaríamos frente al caso de una leucemia, por ejemplo. Un tipo de leucemia. Entonces, esta capa nacarada interinterfase apenas 1 milímetro corresponde a los glóbulos blancos. No entra en el cálculo del hematocrito. Ya les he dicho, el cálculo hematocrito solo entra la capa de glóbulos rojos. El volumen total, el volumen o la altura de glóbulos rojos lo relacionamos, regla de 3, y tenemos el hematocrito. La tercera parte corresponde a la hemoglobina. Relación aritmética de 3. A ver, cambia. Entonces, estas 3 células tienen una función fundamental diferente: respiratoria, defensiva y coagulación y trombos. Leucocitos, básicamente digo, función defensiva, inmunológica. Los dos grandes aspectos de la inmunología especial, celular, e inmunología inespecífica, que está a cargo de los neutrófilos. Todos tenemos una defensa inmunológica inespecífica por nuestros neutrófilos, que nos permite convivir y defendernos del mundo microbiano. ¿Qué sería si no tuviéramos los neutrófilos? Imagínense una infección, una inoculación, ruptura de la piel, inoculación de bacterias. Entonces empezaría una infección cada vez más grave, ¿no? Pero los neutrófilos limitan la infección. O las bacterias que pasan a la sangre también son destruidas por los neutrófilos. Entonces, no podemos vivir sin neutrófilos. Hay una enfermedad en que el niño nace sin neutrófilos. En vez de tener 50-60% en el hemograma, tiene 0 a 1% de neutrófilos. Entonces, este niño no puede vivir. No pasa de la primera infancia, porque su cuadro clínico son infecciones reiterativas cada vez más graves. Constantemente está hospitalizado con terapia antibiótica, etcétera, etcétera, hasta que sucumbe. Sin neutrófilos no podemos vivir. Este es un ejemplo congénito de esta enfermedad que se llama agranulocitosis infantil congénita. Agranulocitosis, porque los neutrófilos tienen gránulos neutrofílicos.
O sea, los granulocitos es una subfamilia de glóbulos blancos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Están en diferente proporción. Los neutrófilos están entre 50 y 60%, los eosinófilos 2 a 4, 1 a 3%, y basófilos 0 a 1%. Nada. Entonces, este es un trastorno congénito que traduce exactamente el valor de la capacidad defensiva que tenemos como los neutrófilos frente a las bacterias, por ejemplo. Y otra subfamilia de células blancas que se llaman los linfocitos tienen la defensa inmunológica de tipo celular contra hongos, contra células extrañas, contra complejos diferentes que el organismo reconoce como extraños. Rechazo de trasplantes está a cargo de esta inmunología de tipo celular, a cargo de los linfocitos. Y la célula fundamental que organiza la defensa inmunológica celular es el linfocito T4. Organiza, produce defensa inmunológica de tipo celular. Por ejemplo, cuando rechazamos un trasplante o cuando recibimos una invasión micótica. Entonces, obtenemos una infección de tipo viral. El linfocito T4 organiza la defensa inmunológica. Por eso, la gravedad y la trascendencia de la infección al virus de inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, justamente ataca a este linfocito T4, CD4, y por eso sucumbe la defensa inmunológica. Y el paciente entonces va a entrar a la etapa final, que es el SIDA mismo, en que está completamente agredido por una serie de trastornos clínicos, infecciones micóticas, cáncer, pérdida de peso, etc. Un cuadro clínico florido, pero extraviado, completamente doblegada todos sus sistemas. De ahí la importancia de preservar este sistema, inmunidad de tipo celular, contra virus, contra hongos, contra células extrañas, rechazo de trasplantes, etc. Ahí entra el mecanismo de inmunología de tipo celular, a cargo de un linfocito celular. Ellos van a organizar la defensa, produciendo anticuerpos, produciendo células citotóxicas, produciendo rechazo, produciendo defensa inmunológica compleja. Promoviendo activación de macrófagos, o sea, macrófagos, células citotóxicas, inmunoglobulinas, etc. Todo este mecanismo defensivo está a cargo del linfocito. De ahí, entonces, que la sangre tiene una función esencial defensiva. Segunda gran función de la sangre. Hemos hablado respiratoria, pero defensiva. Defensa inmunológica inespecífica, los neutrófilos. Defensa inmunológica de tipo celular, los linfocitos CD4. De ahí el problema serio de la última epidemia muy grave. Estamos viviendo como un problema de salud más grave de toda la historia de la humanidad, la infección por el VIH. No hay vacuna. Los americanos dijeron cuando apareció en el 80 la epidemia,
dijeron que la vacuna iba a estar lista el año 90. Y ya estamos en 2014. Se han diseñado estrategias de tratamiento, antibióticos retrovirales, antirretrovirales, muy bien, que amenguan, que prolongan el periodo de latencia, pero no hay vacuna. Entonces, infección por VIH, primera etapa, infección. Segunda etapa, cero conversión. Comienzan a aparecer los anticuerpos y podemos detectarlos mediante la prueba ELISA, anticuerpos contra VIH. Esa cero conversión va entre 6 a 12 semanas. Pero esa cero conversión puede ocasionalmente prolongarse hasta el año. Pero en el gran porcentaje, 6 a 12 semanas. De ahí, tercera etapa, una latencia prolongada de 7 a 10 años, en que el paciente luce aparentemente normal, pero tiene el virus en la sangre. Cuarta etapa final, SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia. Mira que es la etapa final con una expresión clínica florida, cáncer, infecciones graves, virales, bacterianas, etcétera, etcétera. Estas son las etapas densas. Esta etapa de latencia se puede prolongar, puede controlar con antirretrovirales, pero nada más, no lo estamos curando. Inclusive, aún en esta etapa están trabajando los pacientes, ¿sí? Conocemos personajes. Pero cuando empieza la multiplicación viral nuevamente, viene la etapa final y ya esta es la etapa final del SIDA. No hay vacuna. Entonces, a pesar que nuestra defensa inmunológica es estratégica, múltiple, con síntesis de inmunoglobulinas específicas, citotoxicidad de células, activación de macrófagos. Sin embargo, lesionada esta célula, entonces se deprime la defensa inmunológica frente a este virus. Y las plaquetas o trombocitos intervienen en los procesos de coagulación y trombosis. ¿Qué pasaría si no tuviéramos plaquetas? Moriríamos sangrando, como pasa con los pacientes de cáncer. Les dan quimioterapia, dañan las células madre de las plaquetas, que son los megacariocitos en la médula ósea, y se produce trombocitopenia por quimioterapia. Entonces, por eso los pacientes con cáncer o mueren sangrando o mueren por infecciones, por falta de defensa inmunológica. Porque la terapia anticancerosa es inespecífica, también daña las células normales, salvo algunas drogas que son orientadas, pero la quimioterapia en general es una terapia de riesgo. Ese paciente tiene que ser protegido con transfusiones, con reemplazos celulares, si no, su gran riesgo es sangrado por falta de plaquetas o infección por falta de, por ejemplo, neutrófilos, granulocitos, por daño medular por quimioterapia, en este caso, por quimioterapia. Entonces, si un paciente está sangrando porque no tiene plaquetas, ha disminuido la plaqueta, en vez de tener 150 a 350.000 por milímetro cúbico, le han bajado a 20.000. Está en riesgo inminente de sangrado grave. ¿Y cuál es el sangrado grave por falta de plaquetas? Hemorragia cerebral o gastrointestinal. Y el único camino para solucionar esto es transfusión de plaquetas. Entonces,
Tomamos la donación de una bolsa de sangre. Tomamos al donante una bolsa de sangre, la centrifugamos, separamos el paquete globular, el plasma lo pasamos a otra bolsa y acá lo centrifugamos a gran velocidad, 3.000, 4.000 revoluciones por minuto, y las plaquetas están aquí en el fondo. Las suspendemos en un volumen pequeño de plasma y esta es la unidad de plaquetas. Unidad de plaquetas, ¿por qué? Porque proviene de una unidad de sangre, de 500 ml. Entonces, una unidad de plaquetas es la cantidad total de plaquetas que hemos concentrado de una unidad de sangre. ¿Y podemos calcular cuántas plaquetas hay acá? Claro que sí. ¿Ya ven? O sea que hematología es todo esto. A la final es aritmética. Entonces nuestros problemas clínicos también se convierten así. Entonces, supongamos el problema. El paciente está sangrando y tiene 20.000 plaquetas. Para sacarlo del peligro de sangrado, mínimo tenemos que corregirle a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, de 20.000 a 100.000, tenemos que subirle 80.000 plaquetas más por milímetro cúbico. ¿Sí o no? La pregunta sería, entonces, ¿con cuántas unidades le corregiré? ¿La verdad? Entonces necesito saber cuántas plaquetas habrá en una unidad de sangre. Muy bien. Si el donante tiene 200.000 plaquetas por milímetro cúbico, miren, el donante tiene 200.000 plaquetas por milímetro cúbico. La pregunta sencilla es, ¿cuántas plaquetas tiene la unidad de plaquetas? Entonces multiplico 200.000 plaquetas por milímetro cúbico, por centímetro cúbico será por 1000, y por la unidad de sangre será por 500. Listo, ya está. 200.000 por 1000 y por 500. Listo. Esta es la cantidad total de plaquetas que tiene una unidad de sangre. O sea, más o menos del 10 a la décima, 10 a la 11ª potencia de plaquetas. En términos prácticos, que matemáticamente lo podemos demostrar, una unidad de plaquetas transfundida le va a subir al paciente sus plaquetas más o menos en 10.000 plaquetas más por milímetro cúbico. O sea, si tenía 20.000 y usted le indica una unidad, transfusión de una unidad, apenas le va a subir a 30.000. Va a estar en el mismo problema. Entonces tenemos que indicarle 8 unidades de plaquetas para llevarle a 100.000. ¿De verdad? Eso porque sabemos en términos prácticos. Y para saber si realmente esta transfusión de plaquetas le sube en 10.000, ¿lo demostramos matemáticamente? Claro. Dividimos toda esta cantidad de plaquetas en su volumen sanguíneo total del paciente. ¿Sí o no? Y luego por ciento y por milímetro cúbico, y vemos que le va a subir alrededor de 10.000. Listo, sí, matemáticamente. Y el volumen sanguíneo total del paciente deducimos por su peso corporal. Si nos dan su peso corporal, si es hombre o mujer, entonces deducimos su volumen sanguíneo total. Entonces dividimos toda esta cantidad de plaquetas entre su volumen sanguíneo total. Y esa es la cantidad que le está incrementando de plaquetas. Pero les voy a decir en la práctica otro, pero ya es en el campo clínico, ¿no? Las plaquetas transfundidas no son realmente compatibles. Para que sean compatibles, generalmente las plaquetas en
En la clínica se transfunden sin ese estudio que sería engorroso, ¿no? Entonces, y resulta que las plaquetas son viables solo en el 50%, porque estamos transfundiendo plaquetas no compatibles exactamente por el sistema HLA. Los otros sistemas son grupo sanguíneo y el factor RH. 3 sistemas que se estudian, por ejemplo, para trasplante de órganos, ¿no? Y este es más importante. Tiene que haber compatibilidad de grupo sanguíneo, compatibilidad de factor RH, compatibilidad de antígenos depositarios humanos. Entonces, por ejemplo, para trasplante de médula ósea, esto es obligatorio. ¿Cómo le vamos a transportar una médula ósea que no sea compatible? Imposible. Tiene que ser compatible. Por eso tiene que ser un donante familiar, un hermano generalmente. Uno de los hermanos puede ser compatible y él es el donante de médula ósea. En la población abierta, muy difícil. Por eso existe una suscripción y una base de datos universal, internacional. Cuando buscan un donante, necesitamos de esta compatibilidad, entonces dice, acá tenemos un donante. Pero es bien difícil. ¿Ven cómo se complica la cosa? Entonces, paciente sangrado por falta de plaquetas, lo único que tenemos que hacer es transfusión de plaquetas. Entonces, si tiene 20, 30 mil, tenemos que subirle a 100 mil plaquetas. Ahí sí está protegido. Y entonces tenemos que transfundirle 2 veces por semana. Durante mínimo 10 días. Ya digamos 2 semanas. Porque las plaquetas se forman por el proceso de la trombocitopoiesis en 10 días. Las plaquetas en la médula ósea se forman en 10 días. Su vida media es de 10 días. Pero como son compatibles solo en un 50%, se transfunden 2 veces por semana. Imagínense, y el pobre paciente, ¿de dónde va a sacar 8, 16 donantes por semana? Segunda complicación. 16 donantes por semana, por 2 semanas, 32 donantes. ¿De dónde va a sacar el paciente 32? Esto se ha ido solucionando con la tecnología. Un solo donante puede donar el equivalente a 10 donantes de sangre cuando la máquina le concentra sus plaquetas. Es una máquina separadora de cero. Se conecta al donante, va una unidad de sangre, le separa las plaquetas, el resto por otra vía se lo devuelve. Se sigue haciendo el ciclo hasta que concentramos una bolsa equivalente a 10 unidades de plaquetas de un solo donante. Entonces, con 2 donantes nomás podemos solucionarle el problema al paciente, pero con esta máquina separadora de células. Ustedes pueden creer, Campi, esto ya sería historia de la medicina peruana. Esta máquina es fundamental, esencial, mucho más esencial pues para un hospital donde tenemos pacientes oncológicos, porque el 50% del tratamiento del paciente oncológico es banco de sangre, transfusión, leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos, etc. Entonces necesitamos una máquina separadora de sangre. Era el año 80 y tantos y el hospital de enfermedades neoplásicas no tenía una máquina separadora de sangre. ¿Pueden creer eso? La primera máquina que vino lo tuvo en el hospital militar. Yo estaba en mi hospital naval, tampoco no tenía. Presentándole la importancia el trámite insistente para comprar una máquina, no me compraban, se demoraban. Y mis pacientes se salvaban utilizando la máquina del hospital militar, llevaba mi donante, concentraba mi bolsa, lo traía,
que lo transfundía. Entonces ya había acumulado una estadística de tratamiento fundamental, crítico de pacientes con esta máquina y que se estaban salvando. Aún así se demoraron en comprar. ¿Y cuánto cuesta esta máquina? Lo que cuesta un automóvil. Imagínense, ¿cómo un hospital no va a poder comprar una máquina separadora de células? Imagínense, en década de 80 y más, recién el hospital de enfermedades neoplásicas comenzó a participar mejor su banco de sangre. ¿Cómo voy a darle quimioterapia a un paciente si no tengo un banco de sangre de soporte suficiente para cubrirle el tratamiento quimioterápico? Entonces, las plaquetas intervienen en coagulación y trombosis. Generan el inicio del trombo. El primer trombo que se forma es el trombo plaquetario primario, frente a un estímulo. Cuando se abren los capilares, cuando la sangre entra en contacto con el colágeno, las plaquetas se activan, migran y tapizan la lesión. Como cuando vamos a hacer una prueba en laboratorio en tiempo de sangría, produciendo una herida en el lóbulo de la oreja con una lanceta, entonces va a comenzar a perder sangre gota a gota. Y cada vez la gota, recibiendo en un papel filtro, se va poniendo cada vez más pequeña, más pequeñita. Primero es una mancha así, 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 hasta que cesa de sangrar. Medimos el tiempo, 1 a 4 minutos. Dejó de sangrar. ¿Y por qué dejó de sangrar? Porque las plaquetas se activaron, formaron el trombo plaquetario. Entonces, la primera defensa contra el sangrado operan las plaquetas. Si no hubiera plaquetas, seguiríamos sangrando. Como les voy a contar un caso clínico. Cuando la niña nace, pero en este caso era un factor de coagulación. Para que se forme la coagulación de la sangre, intervienen las plaquetas, luego intervienen 15 factores proteicos, a excepción del calcio, en la coagulación sanguínea por una estimulación en cascada, por eso se llama la cascada, hasta que se forma la fibrina, el coágulo estable, y ese coágulo nos va a defender de la hemorragia por un tiempo. Cuando ya el organismo no necesita, entonces viene un sistema en que lo disocia el coágulo, el sistema fibrinolítico. Entonces, en un capítulo especial vamos a ver la coagulación de la sangre y los problemas, desde las hemofilias hasta los trastornos adquiridos. Entonces, las plaquetas promueven la trombosis, inician el trombo plaquetario primario, segregan tromboplastina y se genera la cascada que involucra a 15 factores plasmáticos de la coagulación sanguínea. Eso lo vamos a ver. Y también vamos a ver los trastornos adquiridos y los congénitos en ese capítulo. Entonces, la sangre tiene pues una función respiratoria defensiva, una función de regulación del equilibrio, de la presión arterial, equilibrio acuoso, equilibrio ácido básico, porque tiene aniones y cationes que tienen que estar en balance. De transporte de una serie de nutrientes a todos los tejidos del organismo. Vamos a conocer luego, entonces, poco a poco, valores fundamentales que traducen el equilibrio de la sangre, así como hemos hablado del hematocrito. Entonces hay un hematocrito promedio normal en el varón y en la mujer. En el varón 47 más o menos 7%. En la mujer 42 más o menos 5%.
37 más o menos 7 y 42 más o menos 5. Y la hemoglobina, que viene a ser la tercera parte del hematocrito, la hemoglobina en el varón es 16 más o menos 2 gramos por ciento y en la mujer 14 más o menos 2 gramos por ciento de hemoglobina. Quiere decir que se habla de anemia en la mujer, por ejemplo, cuando está menos de 12 gramos. Ya empezamos a hablar de anemia, disminución de glóbulos rojos, disminución de hemoglobina, hablando de este pigmento fundamental porque es el pigmento de transporte gaseoso. Como vamos a ver cómo es esta molécula de hemoglobina. Hemoglobina. ¿Podemos graficarla la molécula? Mejor la graficamos para que sea más fácil. Tiene una parte proteica que es la globina. 2 polipéptidos alfa y 2 polipéptidos beta. Esta es la globina. Y el grupo E, 4 grupos E que se unen a cada polipéptido. Grupo E, grupo E. Listo. Este es el esquema más simple de la molécula de hemoglobina. Sin tanta descripción. Una parte proteica que transporta el CO2, una parte no proteica que es el grupo E, 4 grupos E que transportan el oxígeno, porque el grupo E es un anillo tetrapirrólico con una molécula de hierro, o sea, es una porfirina, es una metaloporfirina, porque es una porfirina más hierro, el grupo E. Anillo tetrapirrólico. Cada grupo E tiene entonces una molécula de hierro, un anillo tetrapirrólico, es el grupo E. Componente esencial de la molécula de hemoglobina. El grupo E también es componente de la molécula de mioglobina, que es el depósito de oxígeno en el músculo. Mioglobina. Y el grupo E también es componente de los citocromos, fundamental en la respiración interna. Cuando el citocromo reducido se oxida, libera oxígeno y pasa a los tejidos. ¿Vale? Citocromo reducido más citocromo oxidasa más oxígeno, entonces que esto pasa a los tejidos. Citocromo oxidasa, el citocromo oxidado a citocromo reducido a oxidado por citocromo oxidasa, se libera oxígeno que va a pasar a los tejidos. Esta citocromo oxidasa puede ser bloqueada por monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cianuro. Ya ve, por eso el cianuro es un veneno potentísimo. Basta unos miligramos para producir la muerte. ¿Por qué? Porque interrumpe la respiración tisular, bloquea la citocromo oxidasa y la muerte. Si no hay oxígeno, ¿qué importa que ha respirado muy bien, pero a nivel de los tejidos no respiran los tejidos y eso es muerte? Primero, tejido cerebral, miocárdico, los demás sistemas, cianuro. ¿Sí? Ustedes han hablado, han escuchado, leído, etcétera, etcétera, la potencia del cianuro, el suicidio por monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, el paciente que llegó a su casa, cerró su garaje, no apagó su carro, se quedó dormido y
Apareció muerto, monóxido de carbono. Bloqueo de la citocromoxidasa y cianuro. Veneno potentísimo. Entonces, en el laboratorio estas sales de cianuro están bien clasificadas y en laboratorio un frasco de un reactivo. Si no saben su nombre, mejor lo desechen. Tiene que estar bien identificados. Entonces, el cianuro lo utilizamos, el ferrocianuro de potasio, por ejemplo, lo usamos para estudiar el hierro de depósito en la médula ósea, la hemosiderina. Entonces necesitamos ferrocianuro de potasio, necesitamos ácido clorhídrico. Mezclamos, cubrimos el frotis de médula ósea y el hierro se colorea como unos terroncitos azul de Prusia y vemos al microscopio. Entonces decimos hemosiderina, nivel normal, disminuido o ausente. Entonces tenemos que pipetear ferrocianuro de potasio, mejor con pipeta automática, ¿no? ¿Ya ven? Se usa mucho en laboratorio. Esa es la respiración interna. Entonces el grupo N es componente de la hemoglobina, mioglobina, hidroxito. Hay una equivalencia fundamental. 1 gramo de hemoglobina contiene 3.4 miligramos de hierro. Esa relación nunca se va a olvidar, porque eso nos va a servir para todo. Esa cifra de 3.4 nos va a perseguir durante todo el camino. En este caso, 1 gramo de hemoglobina tiene 3.4 miligramos de hierro. Entonces, esto nos va a servir para la conversión de hemoglobina a hierro. Cuando digamos un paciente con anemia ferropénica necesita administrarle hierro, ¿cuánto de hierro necesitará para corregirle su hemoglobina de tanto, por decir, del 10 a 14%? Ahí está el problemita. Y es problema de la clínica diaria. El paciente tiene 10 gramos. Hemos diagnosticado que es anemia ferropénica por falta de fierro. Sabemos su peso corporal. Y sabemos si es hombre o mujer. Y nos preguntamos, ¿cuánto de hierro le vamos a administrar? ¿O cuál es la cantidad de hierro total que necesita para corregirle su anemia de 10 gramos a 14 gramos por ciento? Ahí está el problema. Así es la hematología, así es la clínica. Así que debemos prepararnos para resolver. Y así va a ser también nuestro repaso en el examen. ¿Sí? Ya les estoy dando varias preguntas acá. ¿Ya ven? La plaqueta, ahora el fierro. Entonces, pensando con sencillez, si a mi paciente le quiero corregir de 10 a 14 gramos por ciento de hemoglobina, primero calculo cuántos gramos de hemoglobina en total necesita, ¿sí o no? Ya, de 10 a 14 necesita 4 gramos por ciento más de hemoglobina. 4 gramos por ciento por su volumen sanguíneo total, igual cantidad total de hemoglobina que necesita. Y luego, como me está preguntando fierro, esa hemoglobina lo transformo en hierro, multiplico por 3.4 miligramos. Y tengo el hierro total. ¿Sí o no? ¿Ven? Pensando con sencillez, llegamos a resolver el problema. Sin precipitarnos a hacer operación. Primero, diseñamos la estrategia. Listo. Me están diciendo gramos, cantidad de hierro total para corregir una anemia. Entonces, esa anemia es hemoglobina tanto por ciento a tanto. Debo corregirla. Calculo la hemoglobina total que debe subir y luego lo transformo a hierro multiplicando por 3.4.
Porque solo me están preguntando eso. ¿Y cuál es la cantidad de hierro total que necesita para esa corrección? No me está preguntando si le damos el hierro parenteral o por vía oral. Ya ese es otro problemita pequeño gringo. Si le vamos a dar por vía oral, solo se absorbe el 20% de lo que le damos. Quiere decir que le debemos dar 5 veces más, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es estrategia clínica. Solo el 20% se absorbe. En cambio, si le doy vía parenteral, entonces le doy exacto el hierro que necesita. Apoyos de 100 miligramos, ¿cuántas ampollas? Listo. ¿No es cierto? Podemos y debemos recordar otra ecuación importante. Fisiológicamente normal, en una fisiología normal, diariamente el organismo sintetiza 0.2 gramos por ciento de hemoglobina al día. O sea, el organismo puede aumentar su hemoglobina en 0.2 gramos por ciento en 24 horas. Entonces podemos decir cuánto de hemoglobina en total estará sintetizando al día, ¿sí o no? Entonces multiplico 0.2 gramos por ciento por volumen sanguíneo total y me sale gramos de hemoglobina. Digamos que me sale 7 gramos, ya, 7 gramos de hemoglobina. ¿Y cuánto de hierro? Muy bien, hierro por 3.4, más o menos 23 miligramos de hierro diario. 23 miligramos de hierro al día necesita el organismo para subir así su hemoglobina. ¿Sí o no? Solamente estamos recordando este valor de 1 gramo de hemoglobina a 3.4 gramos. Y sabemos por fisiología normal que la médula ósea sintetiza 0.2 gramos por ciento de hemoglobina al día. Y en este proceso está utilizando 23 miligramos de hierro al día. Efectivamente, cuando hablemos del balance interno del hierro, circuito interno del hierro, el organismo diariamente, miren, acá está la masa total de hemoglobina de toda la sangre. Aquí está el hierro de depósito en la médula ósea. Acá hay una cantidad de hierro total, ¿sí o no? ¿Y cómo calculamos esto? Qué fácil. Hemoglobina total. Si el paciente tiene 15 gramos por ciento de hemoglobina, su hemoglobina total es 15 gramos por ciento por volumen sanguíneo total, ¿no es verdad? Y eso multiplicado por 3.4 tiene el hierro total de la masa total de hemoglobina, que es más o menos 2.500, ya, más o menos estoy diciendo, ¿no? Promedio, miligramos de hierro. Y el hierro de depósito, más o menos, bueno, vamos a poner en promedio también, ya, 100 miligramos. 2.500, a ver, 200 a 400, 1.000 miligramos, 1.000 miligramos. Porque esto si lo traducimos ya a estadística, el varón tiene más, 400 a 500, la mujer 200 a 400 miligramos, vamos a poner de promedio 1.000. Entonces, diariamente el organismo para formar glóbulos rojos está utilizando el hierro del depósito. Acá. Diariamente utiliza 21 miligramos de hierro para formar nuevos glóbulos rojos. Y glóbulos rojos fenecidos después de su vida media, el hierro se va al depósito. También alrededor de 21 miligramos por ciento. Ese es el equilibrio. 2 mililitros de sangre tiene 1 miligramo de hierro.
Entonces, diariamente se está sintetizando un volumen de sangre de 42 mililitros de sangre. Igual se está destruyendo glóbulos rojos correspondientes a 42 mililitros de sangre según esta relación. ¿De acuerdo? Pero este circuito no está completo, porque diariamente está ingresando hierro en la dieta. Y también diariamente estamos perdiendo hierro del organismo. ¿Diariamente perdemos hierro? Sí, por la gran descamación celular, por la gran pérdida de células intestinales. Millones de células. Y fisiológicamente en la mujer por la menstruación. Entonces, diariamente se pierde hierro y diariamente ingresa hierro en la dieta y se establece el balance. En la dieta de 0.6 a 2 miligramos y la pérdida también es 0.6 a 2, que puede ir hasta 3, 3.5 por la pérdida fisiológica menstrual. Entonces, el balance y el equilibrio está establecido. Entonces, ¿de dónde viene la anemia? Cuando no ingerimos suficiente hierro y el depósito se anda agotando. Cuando el depósito se ha agotado, comienza a aparecer la anemia. Entonces, cuando damos hierro a un paciente y dice, le vamos a corregir su anemia de 10 a 14 gramos, hemos calculado la cantidad de hierro total, ¿no? Además, ese hierro lo debemos multiplicar por 1.5 para restituirle el depósito. Porque si no restituimos el depósito, va a volverla. El depósito debe ser restituido. Ahora sí, estamos comprendiendo más. Entonces, anemia por mayor pérdida, también. Anemia por mayor pérdida. Trastorno menstrual, polimenorrea, hipermenorrea, etc. O pérdida sanguínea oculta, intestinal, por ejemplo. Úlcera, gastritis, linfoma, etc. Sangre oculta. Entonces, una vez que hemos investigado y decimos que la anemia es por falta de hierro, entonces hacemos nuestro cálculo y le decimos tanto de hierro necesita, tanto le debemos dar diario, etc., hasta restituir la anemia y el depósito. Esto es lo que se llama el circuito interno del hierro. Circuito interno. Hierro de depósito como hemosideína, el hierro como componente de la molécula de hemoglobina. Diariamente, entonces, el organismo en equilibrio fisiológico utiliza 21 miligramos de hierro. Claro, esos 21 miligramos pueden oscilar de acuerdo al volumen sanguíneo total, etcétera, etcétera, ¿no? Pues 21, 22, 23, etcétera. Entonces, en esta clase hemos empezado a conocer índices hematológicos. El hematocrito, la hemoglobina, el volumen sanguíneo total, el volumen plasmático total y la masa globular total. La masa globular total en el varón es 28 más o menos 4 ml por kilogramo de peso corporal y en la mujer 24 más o menos 2 ml por kilogramo de peso. Entonces, si tenemos un problemita y queremos calcular el volumen plasmático, si tenemos el peso, le aplicamos la relación. O si queremos calcular la masa globular, le aplicamos una relación. O también el volumen plasmático lo podemos deducir en otra forma. Calculamos el volumen sanguíneo total y le aplicamos el hematocrito. A ver, supongamos que el hematocrito sea
45%. Y quiero saber el volumen plasmático total. Le deduzco el volumen sanguíneo total y ¿por cuánto le multiplico? Por 55, pues. Si 45 es la masa globular, el volumen plasmático es 55%. Entonces, si nos da el hematocrito, tenemos que aplicarle el cálculo con el hematocrito. Volumen sanguíneo total multiplicado por el porcentaje de plasma. ¿Es cuánto? 55%. Si 45 es su volumen, su hematocrito, que se refiere al glóbulos rojos, su volumen plasmático será la inversa de 55 por volumen sanguíneo total por 55% igual volumen plasmático total. ¿Ven? Dos formas, de acuerdo con los datos que nos están proporcionando. Y para completar estos índices hematológicos, con esto terminaríamos y lo vamos a redundar más en la clase siguiente. Tenemos que calcular el glóbulo rojo tiene un tamaño normal, promedio. Eso se llama volumen globular. Volumen globular. Tiene una cantidad, volumen globular corpuscular. ¿Tiene una cantidad de hemoglobina normal? Sí, eso se llama hemoglobina corpuscular. Y tiene una concentración de hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. Esto se llama las constantes corpusculares. Volumen corpuscular medio, volumen corpuscular medio se llama, exactamente. Hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, el glóbulo rojo tiene un volumen expresado en micras cúbicas. Entonces, el volumen corpuscular del glóbulo rojo es de 87 más o menos 5. A ver, volumen corpuscular igual 87 más o menos 5 por, no, micras cúbicas. Estamos hablando de volumen, 87 más o menos 5 micras cúbicas. Hemoglobina corpuscular media, 29 más o menos 2 microgramos. Y concentración de hemoglobina corpuscular media es el porcentaje máximo que 100. Un paquete de 100 ml de glóbulo rojo tiene 34 más o menos 2%. Listo, estas son las constantes corpusculares. Y finalmente se estarán preguntando, ¿y cómo se calcula esto? Esto es simplemente cifras de memoria. Esto es un balance hecho con estadística estricta y trabajo de investigación estricto. Les estoy dando los promedios. Y de repente me estarán diciendo, pero ¿esto es en el hombre o en la mujer? No, las constantes no tienen diferencia de género. Un glóbulo rojo tiene este volumen promedio, esta cantidad de hemoglobina y este porcentaje por 100 gramos, por 100 ml de glóbulos rojos. Máxima saturación 34, más o menos. Volumen corpuscular medio. ¿De dónde viene esa cifra? Hematocrito sobre glóbulo rojo en millones por 10. Ya está. La fórmula. Hemoglobina corpuscular media, muy bien, hemoglobina por ciento, gramos por ciento entre glóbulos rojos en millones por 10. Y concentración de hemoglobina corpuscular media es igual hemoglobina gramos por ciento sobre hematocrito por ciento por 100. Ya está. Listo. La fórmula. Y si ustedes observan con más detenimiento, la fórmula está en las mismas siglas.
Lo único que le tienen que poner es un slacks. Ya está. Ya está la forma. Se acabó. Volumen, que es hematocrito, pues. Hemoglobina, pues. Listo. Sobre glóbulos rojos en millones. Si tiene 4.500.000, 4.5 se utiliza. Porque estoy diciendo en millones. Por 10 por 10 y hemoglobina corpuscular media, acá está pues hemoglobina sobre hematocrito por 100. Listo, ya. Jamás se van a olvidar. ¿Cómo se van a olvidar si la fórmula está en las siglas? ¿Ven? Ya pues les estoy ayudando. Les estoy ayudando para que se organicen. Miren, ahora sí surgen más problemas. Más problemitas. Si un glóbulo rojo tiene 29 microgramos, ¿qué significa microgramos? ¿10 a la cuánto es? 10 a la billonésima de gramo. Micro por micro, millón por millón, 10 a la menos 12 de gramo. Es la concentración que tiene un glóbulo rojo en promedio. Para que vayan practicando en la casa, les dejo una inquietud. Miren, un organismo, así se plantea, ¿no? Un organismo está utilizando en su eritropoiesis diariamente 21 miligramos de hierro. ¿Ya? ¿Cuánto de hemoglobina está formando al día? ¿Y cuántos glóbulos rojos por milímetro cúbico, normales o normocrómico, está formando? ¿Qué les parece el problema? Es lógico, ¿no? Este paciente está utilizando 21 miligramos de hierro al día. Entonces, ¿cuánto de hemoglobina estará sintetizando al día? Por consiguiente, esa hemoglobina que está sintetizando al día, ¿a cuántos glóbulos rojos por milímetro cúbico normales, o sean normocrómicos? Esto normales quiere decir normocrómicos. O sea, son glóbulos rojos que contienen esta cantidad de hemoglobina. ¿Qué les parece? Les dejo esta inquietud y en la clase siguiente lo resolvemos paso a paso. Ya ven, hematología es todo interrogante, aritmética.